Primero voy a hacer unos ejercicios muy sencillos con pinceles. Esto es también para que ustedes encuentren el pincel adecuado para ustedes. Y después vamos a hacer un par de prácticas. Pues en este caso sí quiero unos pinceles, pues yo creo que vamos a usar delgados, ¿no? Tengo aquí unos redondos, este recoge demasiada agua, voy a ver si me funciona o no. Este aquí es muy delgado, es como para delinear. Este es un redondo, pero a veces puede servir si quiero hacer un lettering como un poco más grueso. Y estos son pues ya los delgaditos para hacer algo un poco más fino, ¿no? Algo que es muy básico del lettering es que por lo general cuando hacemos cursiva, cuando bajamos es más grueso y cuando subimos es más delgado. Solo es para empezar a calentar y ver qué pincel nos va a gustar más. Ahora lo voy a hacer en forma como de un loop. Voy a bajar, luego subir. Son ejercicios muy simples. ¿Pueden ver la diferencia aquí de pinceles? A veces lo que importa es que la cerda sea un poco más corta. Si tenemos una cerda más corta, tenemos mucho más control también del pincel. Pero lo que yo quiero que ustedes hagan es practicar y verlo por ustedes mismos, ¿no? Este pincel ya es un poco más corto y me está dando como muy buen uso de los delgados en especial, ¿no? O sea, estas líneas más delgadas. Este sí me gustó, creo que este puede ser una opción. Ahora voy a probar con uno hasta más delgado. También depende del tipo de letra y del tamaño que quiero. Este pincel es bastante corto, pero este sí me va a servir si quiero una caligrafía de estas muy finas, ¿no? En este caso, lo que a mí me encantaría que ustedes hicieran para practicar es escribir todo el abecedario. Esto les puede tomar mucho tiempo, lo que sea, pero de verdad les va a servir mucho para agarrar confianza en ya tener un estilo de lettering pues personal, sentir la confianza del trazo en general, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a empezar con esta que está acá. Igual que como observamos en el estudio botánico, observamos las formas, también vamos a observar las formas de las letras. Si ustedes quieren, también pueden encontrar, por ejemplo, caligrafía clásica inglesa, que es como la manera correcta de pintar pues estas letras, también lo pueden hacer. Voy a escribir el nombre de la pareja, ¿no? A la que le estoy haciendo este regalo. Voy a empezar a buscar cómo son aquí estas letras. La pareja se llama Orestes y Ana María. Entonces aquí pues voy a empezar a buscar cómo es la O, si la pueden observar, baja grueso, sube delgado, baja un poco grueso. Es algo muy característico de una caligrafía en cursiva. Entonces pues aquí yo nada más voy a empezar a trazar sin lápiz. Ustedes si quieren usar lápiz también lo pueden hacer. Voy a hacer otras tipografías con lápiz. Y voy a aplicar este símbolo que se llama el ampersand, que es como y o and. Y algo interesante que podemos empezar aquí es empezar a hacer como un gradiente de color. Vamos a hacerla en serif. También es para practicar como diferentes maneras de hacer lettering. Lo que voy a hacer primero es simplemente voy a trazar aquí. En el caso de algo serif, no siempre aplica la regla específica de abajo grueso, sube delgado, pero sí se mantiene un poco en esa línea. Ahorita vamos a ver cómo. Uy, aquí pasa algo increíble. Vean esta composición aquí de la T y casualmente yo tengo una S y una T ahorita, entonces eso también está muy interesante. Más adelante igual ustedes pueden empezar a unir.
Van a ver como luego cuesta mucho trabajo tener como nuestras letras dentro de la proporción que queremos, a veces se nos sale. Lo bueno es que tenemos Photoshop y ya después les voy a enseñar un poco de qué pasa si se nos sale como del centro que queremos, que esto es algo muy positivo cuando hacemos este tipo de, pues, de acuarela como para producción. Aquí tengo diferentes gruesos, diferentes detalles, pues los serifs en general, pero fíjense cómo no dibujé todo eso, ¿no? O sea, simplemente hice como un outline sencillo de dónde van a ir mis letras, concentrándome en observar la forma, porque ahora lo que voy a hacer es que el pincel me va a dar estos detalles, ¿no? Aquí estoy observando la O, aquí lo que me dice es que mi pincel va a bajar así grueso y se va a ir delgado de los lados y va a estar delgado aquí y va a bajar grueso acá. A eso es como a lo que llegamos con este ejercicio. Vamos a observar y vean cómo aquí tengo delgado y lo voy a sacar un poco grueso. Y algo que quiero empezar a integrar también es un poquito más de, pues de juego con color, ¿no? Voy a agregar un poco de verde aquí a mi paleta. Estoy usando ahorita como un turquesa que tenía por aquí y pues vamos a ir integrando un poco de otro color. En especial yo que estoy aquí usando acuarela, me gusta un poco más como divertirme, ¿no? Como que es una pintura, o sea, quiero que se den cuenta que está hecho a mano, ¿no? Sí, me encantó cómo me quedó esto, pero esta parte no me gustó tanto. Ya que pasemos a la etapa de Photoshop, ya que esté escaneado, yo podría aquí al lado pintar otra vez esta S y la T y lo puedo intercambiar, ¿no? Ahorita lo que voy a hacer es, voy a hacer un par de monogramas. Simplemente voy a escribir las iniciales de los novios, voy a hacer O más A. Voy a practicarlo aquí en esta western y a lo mejor en otro tipo de cursiva, nada más para como jugar y experimentar un poco. Y después de esto ya les voy a enseñar cómo vamos a intentar usar nuestra propia manera de escribir y hacerla un poco más elegante o artística, ¿no? Entonces, ahorita voy a hacer lo mismo. Y simplemente pues lo que hice aquí fue observar como el outline general, ¿no? Si tengo esta letra aquí, lo único que hice fue hacer esto y esto aquí. Ya estos detalles de aquí arriba, ¿no? Estos de aquí abajo, estos ya me los va a dar el mismo pincel. Otra vez vamos aquí al pincel. Recuerden, si tenemos aquí pintura un poco húmeda, podemos agregar un detalle así aquí de color y se va a sacar de una manera bien diferente. Listo, ya terminé esta versión que es un poco como western y ahora voy a hacer las iniciales de nuevo usando esta otra como versión de una cursiva que tengo aquí. Entonces aquí baja grueso, sube delgado. Solamente traten de que cuando ustedes ya hagan su lettering para su proyecto personal, traten de no copiar, ¿no? O sea, de que no sea como exactamente lo mismo que vi aquí. Esto nos va a servir mucho para práctica, para inspiración, pero eventualmente lo que queremos lograr es tener un estilo único y auténtico. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de cómo yo escribiría esto en mi letra de diario y cómo lo voy a convertir en algo mucho más elegante, pues esmerándome un poco en los detalles. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, si yo escribiera Orestes y Ana María, yo escribo de diferentes maneras, ¿no? Una es que escribo mucho en mayúsculas. Por lo general, como los temas más importantes los hago en mayúsculas. Y también cuando escribo rápido lo haría algo así. Pueden ver que escribo las cosas bastante como separado. Y por ejemplo, si yo quisiera escribir Ana María en cursiva o Orestes y Ana María, pues haría algo así.
Aquí normalmente nada más lo terminaría así, ¿no? Pero en este caso quiero hacer algo un poco más elegante. Vamos a terminarlo en un loop hacia arriba y aquí este palito de la T lo voy a hacer igual un poco más detallado que como hay aquí, que nada más hice esto. Entonces aquí ya tengo mis dibujos y ahorita lo que voy a hacer es ya empezar con acuarela. Aquí voy a hacer esta parte aquí, recuerden también bajo un poco más grueso y esta aquí es un poco más delgada.